Entonces, he dado inicio en estos momentos a la grabación del día de hoy. Les agradezco la comprensión por la pequeña falla de internet que tuve ahorita. Y bueno, entonces vamos a devolvernos, vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo el día de ayer. En el día de ayer habíamos, habíamos visto un poco de la función buscar B, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Entonces, buscar B hace parte de una familia de funciones de búsqueda en las cuales ayer habíamos colocado creo que hasta 7 que eran la función buscar, buscar B, buscar horizontal, elegir, índice, coincidir y buscar X. Creo que esas eran las 7 que mencionamos el día de ayer. Nosotros vamos a usar más que todo buscar B, buscar H, índice y coincidir, 4 de ellos. ¿Por qué razón? Perdón, porque las funciones buscar, buscar X y elegir son versiones o funciones primitivas a el buscar B y el buscar H. Esas funciones eran limitadas, de todas maneras buscar B sigue siendo limitada y buscar H también, pero pues mejoraron algunos aspectos que esas funciones son como funciones potenciadas de esas que originalmente traían las paqueterías de Office por allá en los años 2007, 2010, en las que creo, si mal si no estoy equivocado, incluso en su momento no se llamaban ni siquiera buscar, sino se llamaban, por ejemplo, consulta B o consulta H, si mal no recuerdo. Entonces, por aquí traigo el ejemplo de acá que nos va a servir para desarrollar la actividad que habíamos predispuesto para el día de ayer. Habíamos dicho que la función buscar B lo que nos va a permitir, o la clave que teníamos que tener en cuenta, es que dentro de la tabla que yo voy a buscar, dentro de la primera columna, como es una búsqueda B, o sea, vertical, debe encontrarse el valor buscado que tomo yo como referencia, de manera que me pueda arrojar a mí la información que yo requiera dentro de esa tabla organizada por unas columnas a las cuales se les asigna un número. Entonces, resulta que ayer hablábamos de función buscar B, que tiene como sintaxis los siguientes argumentos. El valor buscado, que va a ser una referencia que me va a permitir traer la información que hay dentro de la tabla y poder traer dentro de esa tabla, si me encuentra dentro de la primera columna de dicha tabla, si me encuentra ese valor buscado, yo voy a poder acceder al contenido de ese valor buscado en todas las columnas que hayan de esa tabla. Entonces me explico. Resulta que acá yo tengo unas categorías. Estas categorías C, D, A, C, si se dan cuenta y queremos traer el costo de la categoría C es de 2.340. El costo de la categoría D es de 3.360 y así sucesivamente. Ahora, lo que yo voy a buscar para yo poder acceder a esa información del costo, tengo que buscar la categoría C dentro de esta tabla que se encuentra acá. ¿Cuál es la clave? Que ese valor buscado que yo le doy debe coincidir con algún valor que haya dentro de la primera columna de la tabla que yo selecciono. El indicador de columnas va a ser o hace referencia a de esta tabla que yo le dije que va a sacar la información. Por debajo Excel va a empezar a decir, mire, usted seleccionó desde la celda G6 hasta la I11, en donde la columna G se va a llamar 1, la columna H se va a llamar 2 y la columna I se va a llamar 3.
como quiero traer la información del costo, le tengo que colocar el número 3. Y entonces me va a preguntar ahora un rango. Resulta que el rango puede ser o un verdadero o un falso. O en otras palabras puede ser o un 0 o un 1. Perdón, o un 1 o un 0. Porque el 1 equivale a verdadero y el 0 equivale a falso, cuando en algún momento decíamos que habían unos valores binarios. Cuando yo utilizo 0 o cuando utilizo la búsqueda exacta, lo hago en el momento en que el valor que yo voy a buscar, o sea, esto de acá, se encuentra exactamente igual en la primera columna de la tabla que yo voy a buscar. Como aquí la C se encuentra dentro de la columna 1, que es la de categoría, pues entonces yo le voy a decir 0 para que me haga una búsqueda exacta. Le doy a aceptar y esto me dice que vale 2.340 pesos, la categoría C. Si yo me desplazo hacia abajo, notemos lo siguiente. Resulta que se me está desplazando no solamente la categoría, sino también se me está desplazando el rango de mi tabla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es fijar ese rango de mi tabla y dejar libre la celda C6, que es la de la búsqueda, para que al momento en que baje la fórmula ya no sea C6, sino sea C7 y abajo sea C8 y así sucesivamente. Hasta ahí es claro. Creo que esta partecita la alcanzamos a ver ayer, exacta, pero hasta ahí es claro. Sí, sí, señor. Para recordar. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, para el caso de la descripción, vamos a decirle de lo mismo. Buscar B. En este caso, el valor que voy a seguir buscando es una referencia. ¿Cuál referencia? Estas que están acá. Selecciono una sola. No voy a seleccionar el rango, sino una sola, porque al bajar va a ser C7, y luego C8, y luego C9, y así sucesivamente. La matriz o la tabla en donde voy a buscar esa C es esta que está acá. Y el indicador de la columna de descripción pues va a ser 1, 2. Y como la palabra C o la letra C está dentro de la primera columna de esa tabla, mi coincidencia va a ser exacta y por consecuente le voy a dar 0 y aceptar. Lo mismo que aquí con costo. Fijo el rango de mi tabla para que no se mueva y me desplazo hacia abajo y me dan los valores o las descripciones de cada categoría, trayendo ese valor de la columna 2 de esta tabla. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. La tabla, sí. ¿Cuál fijamos? La tabla, Jorge Antonio. Bien. Gracias, Juan Alberto. Listo. Entonces, ahora pasémonos a la hoja que se llama ejemplo 2. En el ejemplo 2 resulta que tenemos no quería decir ejemplo, pero bueno, un ejemplo, valga la redundancia, en el cual vamos a utilizar la búsqueda aproximada. ¿Para qué caso se utiliza la búsqueda aproximada? Para el caso en el que tengamos, por ejemplo, un valor que vamos a buscar que no coincide o no es exacto a la tabla que yo voy a hacer la búsqueda o en la tabla en la que yo voy a hacer la búsqueda. Miremos lo siguiente. 3,7, por ejemplo, no está en ninguno de estos valores. Está dentro de un rango, efectivamente, pero textualmente no está. Entonces,
Esta tablita de acá lo que me está diciendo básicamente es, mire, de 0 a 28, todos los números que encuentre entre 0 a 28, la condición de acá va a ser malo. De 29 a 33, la condición va a ser regular. Y de 34 a 5, la condición va a ser buena. Resulta que esta tablita de acá yo la puedo simplificar con esta de acá. ¿Por qué? Porque cuando la búsqueda es aproximada, lo que va a hacer la función buscar B al darle ese 1 ahí como último argumento es lo siguiente. Si yo le coloco, por ejemplo, 1, como el 1 no está dentro de esta tabla, él va a empezar a ir condición por condición y se va a preguntar. Me va a decir, bueno, la primera condición que yo puse fue que si es 0, que es malo. Todos los números que hayan de ahí para arriba, no importa, por ejemplo, que no fuera 1, que fuese 2,6. Ese 2,6 está más cerca a 2,9. Pero como opera la función es de la siguiente manera. Todo lo que haya para que diga malo tiene que ser 0 o todo lo que haya por encima hasta que encuentre otra condición que es regular. Entonces, para 2,6 y para 1 nos va a salir malo. Mientras que si yo colocase, por ejemplo, 3,1, ese 3,1 no está explícito acá. Pero él llegó y miró en malo y dice, ahí puede ser malo, pero como llegó hasta 2,9 y en 2,9 se cambia la condición a un regular, entonces ahí le va a colocar regular a ese 3,1. Y así sucesivamente. Bajo lo que acabo de mencionar, vamos a, antes de sacar la función como tal, ¿qué me estaría devolviendo a mí o qué condición me devuelve a mí una nota de 3,7? Bueno. Bueno, 4,6. Sería bueno también. Muy bien. 3,2. ¿Cuál sería 3,2? Regular. Regular. 3,8 bueno. 2,7. Malo. Malo. 5. Bueno. Bueno. 3,4 va a ser. Bueno. Bueno. 4,4 va a ser igualmente bueno. Entonces, por aquí tengo los resultados. Eso es lo que espero que me traiga a mí mi función buscar B. Entonces, yo le voy a decir igual buscar B y el valor que yo voy a buscar va a ser de nuevo el de la nota. ¿En dónde lo voy a buscar? En una tabla. Yo sugiero que usemos esta tabla de acá. Podemos usar esta misma de acá y seleccionamos que el indicador de columna sea sea el tercero, pero podemos usar esta de acá que me simplifica como la información que está en la parte de arriba. Entonces uso esta tablita de acá y notemos que si yo quiero sacar la condición, ¿cuál es el indicador de columnas de condición en esa tabla que yo acabo de seleccionar? ¿Cuál es ese numerito? 2, todos 2, muy bien. Sería el 2. Y en este caso el rango va a ser 0 o va a ser 1. 1. 1. Entonces, aquí tengo tres alternativas. Pongo el 1, escribo verdadero o no coloco nada. Porque el valor por defecto del rango, si se llega a omitir, es un verdadero.
O sea, es un 1, es un aproximado. Entonces yo le digo 1, yo prefiero colocar los números para acostumbrarnos de colocar todos los argumentos. Le doy 1, le doy aceptar y antes de desplazar hago lo mismo. Para que no se me mueva la tabla, fijo la tabla y me desplazo hacia abajo. Y queda igual: bueno, regular, bueno, malo y bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, de la actividad que se planteó, resulta que no nos dicen en cuál voy a usar el aproximado y en cuál voy a usar el exacto. La clave está en que el valor que yo voy a buscar, si se encuentra dentro de la tabla que voy a hacer, en la cual voy a hacer la búsqueda, si se encuentra tal cual, textualmente igual, voy a usar 0 para hacer una búsqueda exacta. Si no se encuentra tal cual, como en este caso, que no hay 4, 6, sino hay 0, 2, 9 y 3, 4, se va a utilizar la búsqueda aproximada. Eso les va a orientar en cuál de los dos casos van a utilizar la búsqueda aproximada y la búsqueda exacta. Resulta que por acá yo podía, por ejemplo, haberle puesto el 0, pero ¿qué pasa si le pongo el 0 para una coincidencia exacta? Que me va a salir un error que me dice que no lo encuentra. Solamente me encontró el 3, 4. ¿Por qué? Porque en la tablita textualmente el único que se repite es el 3, 4. El único que está ahí es el 3, 4. El resto no me lo encuentra. Por eso utilizo 1. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Vamos a pasarnos a la hoja buscar H. Dentro de buscar H, resulta que así como buscar B nos hacía la búsqueda de manera vertical, buscar H nos va a hacer la búsqueda pero de manera horizontal. La función buscar H es idéntica a la función buscar B en el tema de los parámetros. Va a tener un valor buscado que son los valores, aquí es de la primera fila, no de la primera columna, de la primera fila de la tabla que se selecciona. La matriz va a ser la tabla en la cual yo voy a seleccionar, que puede tener un encabezado o que no puede tener. El indicador de la fila va a ser el resultado que me va a traer el buscar H dentro de la fila que yo selecciono en esa tabla, dentro de la fila de esa tabla que yo selecciono de esa tabla. Y el ordenador o el rango va a ser lo mismo: 0 para una búsqueda exacta y 1 para una búsqueda aproximada. Entonces vamos a ver por aquí un ejemplo. Resulta que por aquí me dicen ¿cuál es la ciudad del empleado con código EMP4? Entonces miremos acá la diferencia contra el buscar B. Mientras que en el buscar B los encabezados estaban cada uno en una columna y el valor de referencia lo iba a buscar en la primera columna, o sea, aquí estaban todos MP1, MP2, MP3, etcétera, etcétera, y el resto de la información se complementaba acá. Para hacer una búsqueda por horizontal, él va a generar el valor buscado por esta fila de acá. Yo voy a buscar una referencia que es un código que debe coincidir ahora no con la primera columna, sino con la primera fila. Y la matriz o la tabla puede ser toda la tablita desde el encabezado
o simplemente la información que hay adentro. Igual va a funcionar. Y ahora no se van a hablar de números de columna acá, sino de números de fila, en donde el número 1 corresponde a código, el 2 corresponde a nombre y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero obtener la información de la ciudad del empleado con el código EMP4, ¿qué valor espero que me traiga buscar H? ¿Cuál es el valor que debe aparecer ahí? Bogotá. Bogotá. Se le acabó de bloquear el Excel a Jorge. Ciérralo y lo vuelves a abrir. Si no te da. Entonces aquí me debe decir Bogotá. Vamos a ir por aquí despacito para que Jorge no se nos quede. Entonces, ahí debo esperar Bogotá. Si yo espero Bogotá, voy a utilizar la misma función. Bueno, no la función buscar B, sino la función buscar H. ¿Cómo va a ser eso? Le voy a decir igual buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque el código está organizado o la referencia que yo tengo está en una fila. Voy a mirar los parámetros. Dentro de los parámetros me va a decir el valor buscado. ¿Qué voy a buscar yo? Una referencia, en este caso de un código que se llama EMP4. ¿En dónde la voy a buscar? ¿Dónde está esa matriz? Se encuentra en la parte de acá. ¿Cuál es la fila que representa la ciudad del empleado con el código EMP4? ¿Cuál es esa fila? La fila 1. La fila 1, ¿alguien da más? Por aquí a ver quién me logra responder. 4 me dice Jennifer. La fila 4. 4 me dice por acá Cristian también. Y Sandy creo que también dijo 4. Efectivamente es la 4. Porque aquí, al igual que el indicador de columnas del buscar B, va a ser el indicador de la fila. En este caso, ¿en qué fila están los resultados de ciudad? Miremosla acá, en la fila número 4. Y me va a preguntar el ordenado o el rango. Seguimos con la misma lógica. Si MP4 está dentro de la primera fila textualmente, pues le digo 0 para que me haga una coincidencia exacta. Hasta ahí vamos bien. Jorge, logramos desbloquear Excel, logró volver a acceder, vamos acá. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? Sí, señor. Y Jorge, ¿cómo vamos? ¿Logramos desbloquear el Excel? Jorge se fue. Ah, ok. Es que Jorge creo que se salió de la sesión. Vale. Entonces, volviendo por acá. Entonces le doy a aceptar y efectivamente me trae Bogotá. Entonces, bajo este orden de ideas, si yo les pregunto a ustedes ¿cuál es la ciudad? No, perdón. ¿Cuál es el sueldo del empleado con el código EMP3? ¿Qué valor espero que me regrese? ¿Qué valor
va a ser ese sueldo del empleado con código EMP3? 2.136.000. 2.136.000, ¿todos de acuerdo? Es correcto, pero todos de acuerdo, todos entienden por qué nos va a dar 2.136.000. Listo. Entonces, ¿cómo haría eso yo? Por aquí hoy hay 22 personas. Jorge creo que no ha regresado. ¿Cómo haría eso yo el día de hoy? Número 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Freddy Rolando, ¿cómo haría ese buscar H para que me dé 2.136.000? Déjeme ver, profe. ¿Cómo, perdón? Estoy mirando. Ah, ok. Bueno, ¿quién le podría ayudar a Freddy? Entonces, valor buscado sería el MP3. El MP3, alguien escribió por acá. C36, me dijo Jennifer, sí. La matriz es pues, la tablita. Correcto. El indicador, eso sería 6 6, correcto. y 0, Y 0. el valor exacto. Y le doy a aceptar y efectivamente 2.136.000. ¿Hasta ahí todos bien? Gracias Jennifer por el apoyo. ¿Listo? Entonces ahora, si yo les llego a preguntar a ustedes, en vez de esto, le digo, ¿cuál es el sueldo del... Profe, qué pena, se me bloqueó el Excel y el Google. Ok, quedamos en el ejemplo del buscar H, ¿cierto, Jorge? Listo. Entonces por aquí retomo el ejemplo. Aquí había dicho que cuál era el sueldo del empleado con el código EMP3. Y entonces yo dije, o bueno, dijimos todos en conjunto, el valor buscado va a ser la referencia. ¿Cuál referencia? EMP3. Esta de acá, la C36. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta tabla de acá. ¿Cuál es la fila en la cual se encuentra el sueldo dentro de esa tabla? Entonces por aquí código es 1, nombre es 2, apellidos es 3, ciudad es 4, edad es 5 y sueldo es 6. Por consecuente, la fila en donde se encuentra el sueldo es la número 6 y como la referencia o el valor que yo estoy buscando es MP3 y coincide con un valor que hay dentro de la primera fila, pues la coincidencia va a ser exacta. Y le doy a aceptar. ¿Hasta ahí bien, Jorge? Listo. Entonces, ¿cuál es la clave con buscar B? Que la referencia del valor buscado vaya en la primera columna. ¿Cuál es la clave del buscar H? Que ese valor que se busque debe ir en la primera fila. Bajo ese orden de ideas, si yo digo cuál es el sueldo del empleado con nombre Luis, pregunto, ¿qué valor me va a generar el sueldo del empleado con nombre Luis?
¿Cuál va a ser ese resultado? Millón 547. 1.547. ¿Y cómo haría eso el 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo haría eso, Cristian? Entonces, igual, buscar H. ¿Cuál me pidieron? Luis, ¿right? Entonces, valor a buscar, yo seleccionaría Luis. Sí, La matriz seleccionó todo desde nombre. desde nombre. Uy, pasé. La fila sería 5. Y el este 0. Mire, este es el. Está bien. Porque dice, ok, Jennifer dice no sería MP2. Cristian la cogió de una vez. Porque está bien, porque es que yo les digo, el truco está en que lo que yo voy a buscar coincida con la primera fila del rango de mis datos. Le voy a dar a aceptar y vamos a mirar qué es eso. Resulta que yo no estoy buscándolo por código. Lo estoy buscando por quién? Por nombre. Entonces, la tabla ya no es necesario buscar desde arriba, porque si empiezo a buscar desde acá, de hecho, no me lo va a encontrar, porque Luis no está dentro de esta primera fila. ¿En dónde está Luis? En la segunda fila, acá. Entonces yo acorté o hice más pequeño el rango de mi tabla, de manera que dentro de la tabla que yo hice la selección, en esa primera fila de esa selección se encuentra la palabra Luis. Y ahora, el valor buscado es el que lo debe buscar aquí, exactamente aquí. Y como yo hice la selección desde acá, resulta que ahora nombre, que era el número 2, pasa a ser el número 1. Y apellidos pasa a ser el número 2, ciudad el número 3, edad número 4 y el 5 va a ser el sueldo. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, nuevamente, la clave es que coincida el valor buscado con la primera fila para el caso de buscar H de la tabla que selecciono o con la primera columna para el caso de buscar B. Esto es importante porque yo les pongo un ejemplo de mi trabajo que estoy haciendo para mi grado. Resulta que yo tengo una información que va desde la columna A hasta la columna P. Y resulta que yo encuentro por aquí en la columna H un código que me va a servir a mí para buscar la información que yo necesito. Si yo lo hago con un buscar B y quiero buscar por código, no es lógico que yo seleccione toda la tabla desde acá. ¿Por qué? Porque el código no se encuentra en esta primera columna. Se va a encontrar desde acá. Entonces yo puedo hacer la selección desde H y me voy hasta acá, porque en K está un nombre que yo quiero traer. Entonces yo selecciono desde H hasta acá, busco por el código y me traigo el nombre. Y no tuve que hacer ¿qué? No tuve que seleccionar toda la tabla, sino el espacio que yo requiero para sacar la información. ¿Es claro lo que acabo de explicar? Sí, señor. ¿Vamos todos bien? Jennifer sí, Cristian también, Juan Alberto yo sé que sí también, estaba muy participativo, Sandy también. Listo. Lida, listo. Entonces, bueno. Ahora
bajémonos por acá. ¿Se acuerdan que en el día de ayer habíamos visto esta tablita que era bastante dinámica, en la cual obteníamos la información de una tablita con buscar B, pero que manualmente nos tocaba cambiar 2, 3, 4, 5 y 6? De pronto alguno de ustedes pensó, no, pues yo le pongo esos números aquí al lado y arrastro hacia abajo y que me lo cambie automático. Pregunto, de la clase de ayer en cuando explicamos esto, pero con el buscar B, ¿a alguien se le ocurrió esta alternativa para no tener que cambiar 2, 3, 4, 5, 6 manualmente? No. ¿No? ¿A alguien se le ocurrió de pronto? Levanten la mano a de pronto la persona que se le ocurrió. ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces, resulta que yo puedo aquí usar mi buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque miren que si voy a buscar por código, el código está en una fila. Por eso no uso buscar B. Y le digo en buscar H, voy a buscar este código. Y ese código, ¿en dónde lo voy a buscar? En esta tablita de acá. ¿Cuál va a ser el indicador de la fila en este caso? Va a ser el numerito que se encuentra acá. En vez de colocar 2, como yo lo tengo organizado de la misma manera que está mi tabla, es decir, código es el 1, el nombre es el 2, apellidos es el 3, distrito el 4, edad 5 y sueldo 6, pues le puse los numeritos acá y le digo en el indicador de filas que me llame ese numerito para que me tome la fila necesaria. Como el código se encuentra dentro de la primera fila, el valor del ordenado va a ser 0, que es de coincidencia exacta. Y yo le voy a dar a aceptar y me bajo por acá y pregunto, ¿qué tengo que fijar para que no se me bote ese error? El código El código, porque siempre y, va a tomar el código de ahí, muy bien, y la tablita, rango de datos. y el rango de datos. El indicador de filas no, porque ese es el que me va a variar y me va a cambiar precisamente el resultado. Y yo me deslizo por acá hacia abajo y miren que estoy en EMP2 y el resultado es Luis para el nombre, Soto para el apellido, Medellín para el distrito, 20 para la edad y el valor del sueldo 1.547.000. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Esta tablita de acá pues es interactiva también como la de la clase del día de ayer. Si yo le cambio a MP4, bueno, me pasé a MP5, me va a traer la información de Gerson, López, Medellín, 19, 2.075.000. Para hacer esta listica de acá, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Qué herramienta de Excel es la que utilizamos? Filtro. Filtro, Validación de datos, ¿no? validación de datos. Listo. Me disculpan si hago muchos cambios de voz, pero es que todo el día hablando a veces se me saltan unos cambios de voz. Entonces, validación de datos para hacer una lista acá de estos códigos de acá y miren que me queda formulado e interactivo para lo que yo pues necesito. Hasta ahí es claro el uso del buscar B y el buscar H para todos. Sí, señor. Listo. Disculpe, profe, para que nos muestre la información en todos los empleados. ¿Cuál es el que hay que bloquear? ¿El código? El código, Solo el código. solo el código. El código y la tabla, porque también la tabla se debe quedar ahí. Mírenla acá. Bloqueamos ¿qué? El código y la tabla. La que voy a dejar libre es el indicador de la fila. ¿Listo? Okay. Listo. Entonces pasémonos a la hoja que se llama estructura índice y coincidir. Resulta que Excel
además de las herramientas de buscar B y buscar H, y de las otras que ya mencionamos que les decía que son potenciadas, índice y coincidir tienen una pequeña ventaja con respecto a buscar B y a buscar H. La función índice lo que me va a permitir a mí es traer el valor exacto que hay dentro de una celda, en el cual hay 3 argumentos. Argumento número 1, creo que se me bloqueó un momento el computador a mí. Argumento número 1 va a ser la base de datos o la matriz o la tabla en donde yo voy a hacer la búsqueda. Argumento número 2, el número de la fila. Y argumento número 3, el número de la columna. ¿Y qué es esto? Supongamos que nosotros acá tenemos o hemos seleccionado todo este rango de acá. Si yo quiero buscar en la fila 1, columna 2, la información que hay dentro de esa selección que yo hice, con índice me va a traer el valor que hay dentro de la celda B1 para este caso. Ya vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí lo importante saber es que índice me trae a mí el valor que hay dentro de una celda. Y resulta que índice tiene 2 formas de utilizarse. Una forma de uso matricial y una de forma de referencia. Yo en lo personal conozco la forma matricial, nunca he usado la forma de referencia. Entendí o con lo que me habitué es con la forma matricial. Ahora, si yo quiero identificar cuáles son esas filas o esas columnas, yo puedo decir, es la fila 1, fila 2, etc. Pero a veces, cuando la información es tan grande y yo no quiero ponerme a pensar cuál es la fila y cuál es la columna, para ello hay una función que se llama coincidir. Coincidir va a ayudar a obtenernos el número de la fila o el número de la columna, y más que eso, más que un número de fila o un número de columna, es una posición en la cual se encuentra un valor que yo estoy buscando dentro de una matriz de datos. Entonces, ¿qué es esto? La sintaxis de la función coincidir es un valor que yo voy a buscar con la diferencia de que el valor que voy a buscar ya no lo voy a hacer dentro de toda la matriz, sino que esto que se llama matriz datos, realmente se llama matriz buscar en el caso de este Office. Es decir, si yo quiero buscar el nombre, por ejemplo el de acá, de Andrea Rojas, yo no tengo que seleccionar toda la tabla, sino solamente tengo que seleccionar el espacio en donde se encuentra el nombre del alumno. En este caso, Andrea Rojas, para el ejemplo que les acabo de decir. Puedo seleccionar también la fila porque aquí, en este espacio, también está Andrea Rojas. ¿Cuál voy a elegir? Resulta que esto es muy paradójico. Si hacemos una búsqueda en la columna, vamos a obtener el resultado de la fila. Y si hacemos una búsqueda en la fila, vamos a obtener el resultado de la columna. Ya vamos a ver qué es eso. Hay un tipo de coincidencia que hay, hay 3 tipos de coincidencia que son menor coincidencia, coincidencia exacta y mayor coincidencia. Yo en el 100% de los casos que lo he usado coincidencia exacta. La explicación de menor coincidencia y mayor coincidencia es un poco enredada, y pues realmente yo hago una coincidencia exacta
porque normalmente utilizo coincidir con la función índice. La función índice me trae lo que hay dentro de la celda y la función coincidir me trae la columna y la fila que voy a buscar, que voy a utilizar para buscar en índice y que me dé ese valor de la celda. Como siempre va a haber una fila o una columna, pues por eso yo siempre he usado la coincidencia exacta. Ahora, vamos a pasarnos de esto que acabamos de decir a la hoja que se llama base de datos para entender lo que queremos hacer y que hace índice y coincidir. Resulta que yo por aquí tengo una tabla con unos datos en la cual yo quiero ubicar en dónde se encuentra Julio Cáceres, para que Julio Cáceres sea la fila que voy a utilizar en índice, y quiero ubicar en dónde está nota escrita para que nota escrita sea la columna que voy a usar en índice. De nuevo, la función coincidir me trae una posición, no me trae qué hay dentro de la celda, eso me lo trae índice. La función coincidir, me disculpan un momento, yo nunca recibo llamadas en clase, pero les he dicho que si me llamen sea porque sea estrictamente necesario. Un momento. Aló, buenas tardes. Sí, cuéntame, ¿con quién hablo? Discúlpame, es que estoy en clase, o sea, es que yo también soy profesor, estoy en clase y contesté porque pensé que era algo de emergencia. Llámame por favor después de las 7:30. Vale, espera, hasta luego. Listo, gracias por el tiempo, qué pena. Entonces, vuelvo por acá. Resulta que coincidir me va a devolver a mí una posición, no me va a devolver lo que hay dentro de una celda, sino una posición. Quien me devuelve lo que hay dentro de una celda es la función índice. Entonces, si yo quiero ubicar a Julio Cáceres, yo le debo decir igual coincidir. Abro la función coincidir y me pide los tres argumentos: valor buscado, matriz buscada y tipo de coincidencia. Entonces, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? Voy a buscar a Julio Cáceres. ¿En dónde creen ustedes que voy a buscar al señor Julio Cáceres? ¿Por qué espacio lo voy a buscar? ¿Alumnos? Por alumnos. Yo lo puedo buscar también por esta fila de acá, pero ¿cuál de las dos me sirve? ¿Será que me sirve alumnos o será que me sirve esta de acá? Antes de pensar en eso, ¿qué quiero yo hallar? ¿Fila o columna? Pues solamente el nombre sería la columna, la celda. Resulta que yo les decía que esto es paradójico, porque si yo selecciono el rango de la columna, ¿qué posición me va a decir? ¿Cuál es la posición de Julio Cáceres de ese rango? Que no se vea, ya. ¿Cuál es la posición de Julio Cáceres en ese rango? 4. La 4. Porque 1, 2, 3 y 4. Entonces selecciono acá. Ahora, el tipo de coincidencia va a seguir la misma metodología que veníamos trayendo del buscar B con su 0 y 1. Si Julio Cáceres está ahí dentro de esos datos, pues le pongo 0 para que sea, una coincidencia exacta.
No tengo que seleccionar toda la tabla, sino simplemente el espacio en donde se encuentre la información que yo quiero encontrar. Yo le voy a dar a aceptar y me va a decir que el señor Julio Cáceres está en la posición 4 de ese rango que yo elegí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ahora, de pronto para los que se confunden con ese tema de la matriz y miren que allí en la matriz era todo y por qué no hay acá, pues yo sí le diría como humildemente a Excel que le cambiara ese nombre de matriz por otro nombre. No sé si ustedes han escuchado los términos matriz, vector y escalar. ¿Alguien los ha escuchado? Matriz, vector y escalar. ¿No? ¿Hoy vino César? Sí, profe. Usted sí los debió, usted por lo que sí, sección de ingeniería industrial, sí lo debe escuchar. ¿Lo ha Sí, escuchado? señor. Sí, señor. Para los que manejan temas de ingeniería, incluso también los administradores, tienen ese tema de matriz, vector y escalar. La matriz es todo el conjunto de los datos. El vector puede ser un vector columna o un vector fila. El vector columna de acá, por ejemplo, contiene la información de los alumnos. El vector fila de acá contiene la información de los encabezados. El vector fila de acá tiene la información de las notas, inasistencias y promedio del señor Carlos Vázquez. Y así sucesivamente. Y un escalar es simplemente un dato dentro de esa matriz. Entonces, si entendemos mejor por el tema de matriz, vector y escalar, pensemos que esto es un vector. ¿Cuál vector? Puede ser el de acá o puede ser el de acá. ¿Cuál va a ser? Yo les decía, es paradójico. ¿Por qué? Porque si hago la selección por columna, el resultado que a mí me va a dar me va a servir para la fila. Ahora, antes de seguir, ¿en qué columna se encuentra la nota escrita dentro de esta tabla? 4. 4 sería 1 acá, 2, 3, 4 y 5. Sería la 5. Ay, perdón, nota escrita. Mira, estaba mirando nota de examen. Me disculpa. Entonces, la 4. Entonces, efectivamente es la 4. ¿Cómo me traigo yo ese 4? Yo le digo coincidir, y con coincidir, ¿cuál va a ser el valor buscado? Nota escrita. Nota escrita. ¿En dónde lo voy a buscar? ¿Cuál es ese rango en el cual lo voy a buscar? Toda la tabla, ¿no? La primera fila. Con coincidir no se puede seleccionar toda la tabla. Se elige un vector bajo el ¿La de nota concepto. escrita? Ahora, fila 4 dice Jennifer, Cristian. Será solo la fila. La fila 1. La fila, bueno, sí, 4. fila 4 o fila 1. Entiendo que fila 4 porque estamos en la fila 4 y fila 1 pues porque es la tabla que empieza desde ahí, no hay lío. Vuelvo y les comento lo que les decía ahorita. Es paradójico, ¿por qué? Porque si yo busco por fila, me va a dar la posición de ¿qué? De la columna. Y el tipo de coincidencia va a ser 0 o exacto. ¿Por qué razón? Porque yo estoy buscando nota escrita dentro de esta fila de acá. Y si nota escrita está ahí, pues voy a hacer una coincidencia exacta. Y le doy a aceptar. ¿Es claro para todos?
Sí, señor. ¿Cómo vamos por acá? ¿Es claro por ahí para Dana Camila? Sí, gracias. Daniela. ¿Cómo vamos, Daniela? Hola, profe. ¿Vamos Yo hoy bien? me siento un poquito perdida a nivel general, pero pues nada, intento poner atención y cualquier cosa vuelvo y veo el video a detalle porque hay cosas que no he podido hacer. Listo. Los invito a que cuando sea así, interrumpan. Miren que a veces por ahí me interrumpen y yo lo que hago es retomar, porque la idea es que no nos quedemos así como desnivelados. Entonces, los invito a que me interrumpan. Me queda un poquito difícil cambiar a cada rato porque tengo este efecto espejo, si se dan cuenta, y pues queda como feito. Entonces, resumo así rápidamente. Coincidir me da unas posiciones. Esas posiciones pueden ser filas o columnas. Y ahora voy a repetir ese coincidir. Borren esto de acá un momento. Si resulta que ya no es Julio Cáceres, sino es, digamos que es Sofía Cárdenas, y que la nota que yo quiero buscar es la de seminarios, listo. ¿Cuál sería la posición de la fila de Sofía Cárdenas dentro de esta tabla? Siete. La 7. ¿Y cuál sería la posición de la columna de seminarios? 6. La 6. Correcto. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Qué tengo que hacer? Como quiero hallar posición, no valor de celda, le digo coincidir. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Va a ser el nombre Sofía Cárdenas. ¿Y en dónde lo voy a buscar? Más que una matriz, piensen en un vector. ¿En dónde voy a buscar Sofía Cárdenas? Desde la columna B4 hasta la B11. Exacto. Y el tipo de coincidencia va a ser exacto. Me voy a dar a aceptar y me da 7. ¿Qué es lo paradójico o que yo decía? Miren que busqué por columna, pero me arrojó la posición de una fila. Ahora, en seminarios sería igual, coincidir. ¿Cómo sería eso, Daniela? ¿Qué voy a buscar? El tipo de nota en seminarios. Voy a buscar exactamente el tipo de nota seminarios. Entonces, Sí. ¿qué tengo que seleccionar? No lo sé, toda la columna. No, selecciono ese valorcito que voy a buscar, que es seminarios primero que todo. Hasta ahí bien, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿en qué? Tú alcanzaste a escuchar lo de matriz, vector y escalar, ¿cierto? Sí, lo vamos a buscar en la matriz de arriba, donde están todos los datos. ¿En cuál? ¿En esta o en esta? Yo entendí que en Sí. la de seminarios, que es donde estamos buscando. Ok. ¿Qué quiero hacer si yo ya tengo la fila para Sofía, con Sofía Cárdenas, con seminarios que quiero obtener? Si ya tengo la fila con seminarios que quiero obtener. ¿El valor de ese seminario? No. Excel tiene filas y qué. Columnas. Entonces,
Si ya tengo la fila, tengo que buscar La columna. la columna. Y yo les decía, esto es paradójico. Si hago la búsqueda por columna, ¿qué me van a entregar? Una fila. Si hago la búsqueda por columna, me va a entregar una fila. Pero si hago la búsqueda por la fila, me va a entregar la columna. Sí. Tienes claro de que seminarios es la columna 6, ¿cierto? Sí, señor. Y como la palabra seminarios está dentro de esa fila, le voy a dar 0 para coincidencia exacta. Y le doy a aceptar. ¿Mejor? Sí, un poco mejor. Sí. Listo. Creo que hoy me siento bastante perdida en el tema, pero nada, o sea, te sigo el hilo Listo. para poder entender. Dice por acá Juan Camilo. Listo, Daniela. Vale, perfecto. Es una posición relativa dentro de los encabezados. Sí. Bueno, entonces, ahora, yo ya tengo fila y columna. Si yo quiero saber, pregunta número 1 acá, ¿cuál es el valor, ya el valor, lo que hay dentro de la celda en la cual Sofía Cárdenas sacó una nota de seminario? ¿Cuál es ese valor de la nota de seminario de la señorita Sofía Cárdenas? 3-4. 3,4. 3-4. Entonces, aquí abajo, el resultado que yo espero es 3,4. ¿Cómo saco yo ese 3,4? Para sacar el valor dentro de una celda, uso la función índice. Y tiene dos opciones: matriz, número de fila y número de columna, referencia, número de fila, número de columna y número de área. Como les digo, yo sinceramente conozco matriz, número de fila y número de columna. Le doy a aceptar y aquí va a ser en índice, sí va a ser toda la matriz que yo seleccione, toda la matriz. ¿Y el número de fila cuál es? Lo hallamos con coincidir. ¿Cuál es el número de fila? El 7, ¿no? El 7. Y el número de columna. 4. El 4, el 6. El 6. Y le doy a aceptar. ¿Y qué me trajo? Me trajo dentro de esta tabla de acá que hay en la fila 7, columna número 6. ¿Hasta ahí es claro? Voy a repetirlo, profesor. Claro. La función índice. ¿Qué tengo que hacer con la función índice? Yo selecciono aquí matriz, número de fila, número de columna y le doy a aceptar. ¿Cuál va a ser la matriz? Toda esta matriz de acá. ¿Cuál va a ser el número de fila? Ya lo encontramos con coincidir. ¿Y el número de columna cuál va a ser? Lo encontramos aquí con coincidir. Y le doy a aceptar y me da la nota de la señorita Sofía Cárdenas correspondiente al seminario. Básicamente le dije, mire, esta es la tabla. Dentro de esa tabla, en la fila 7, columna 6, ¿qué contenido hay? Exactamente el 3,4. ¿Hasta ahí bien? Sí, ya. Listo. Entonces, retomando un poquito lo que hicimos ahorita. ¿Qué debemos tener cuidado? Miren que aquí hallamos la fila 7 tomando desde alumnos. Y
El tipo de nota pues lo tomamos nuevamente desde acá, desde alumnos, y nos dio 7 para la fila y 6 para columna. Si yo en el índice llegase a decirle a la matriz que no me lo tome desde el encabezado, sino me lo tome directamente desde estos datos, y le doy a aceptar, miren que me está trayendo 3.5, no me está trayendo el 3.4. ¿Por qué? Porque si arranco la selección desde acá, pues ya no va a ser 2 esta fila, sino va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si yo le digo que me traiga fila 7, columna 6, pues lo que me va a traer es el 3.5. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Es claro? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a subirle un poquito como la complejidad al tema. ¿Se acuerdan que en un ejercicio que habíamos hecho de los correos electrónicos utilizábamos mayúscula y por dentro usábamos un concatenar? Vamos a tratar de hacer lo mismo con índice y coincidir. Entonces, ¿cómo sería combinar índice y coincidir para hallar directamente la nota y no irnos paso a paso? ¿Qué tiene que ir primero, índice o coincidir? Pregunta, ¿cuál es el que me va a arrojar el resultado de la nota? Índice. Índice. Entonces yo le voy a decir igual índice. Y me va a decir matriz. ¿Cuál es la matriz para índice? Para este caso de acá, Toda la matriz. toda la matriz. Ahora, punto y coma. Quiero hallar el número de fila. ¿Cómo hallo el número de fila? Match, no, sino coincidir. Coincidir. Así se llama en inglés, ¿cierto? Sí, Match. Listo. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a sacar la fila. ¿Qué valor voy a buscar en esa fila? Para obtener esa fila. es la de Miguel, ¿no? Entonces sería la columna de alumnos. Ojo porque es el valor buscado. Ah, no, Miguel, entonces. Miguel, pensemos un momentico antes de irnos de nuevo. Miguel, la nota del examen de Miguel Balqui, ¿cuál es? Dos, nueve. Miguel Balqui, nota del examen 2.9, correcto. Ahora, índice, porque es el que me va a traer ese 2.9. La matriz, hasta aquí vamos bien. Punto y coma, ya sabemos que para traer la fila, coincidir. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a buscar? Ya lo habían dicho ahorita. Miguel. Miguel Balqui. ¿En dónde van a buscar Miguel Balqui si quieren hallar la fila? Ahora sí en la columna de alumnos. En la columna, columna del... columna B. Exacto. Porque si busco por columna me va a devolver La fila. la fila. Tipo de coincidencia va a ser 0. 0. Y le doy a aceptar. Bueno, acá me cerró el índice. Llevo el número de fila, punto y coma. Número de columna, ¿qué utilizo para calcular el número de la columna? Otra vez coincidir. Otra vez coincidir. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Nota examen. Bien. ¿Y en dónde voy a En la buscar fila. notas? La En fila 4. 4, ¿no? De B4 a H4. Correcto. Y la coincidencia, 0. 0. Y le doy a aceptar.
Aquí me está diciendo que me falta un paréntesis y acepto la corrección y 2.9. ¿Cómo quedó esto? Queda así. Veo que Cristian lo tomó pues de una vez. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Qué me dice Andrea Carolina? Pues, profe, la verdad es que he tenido como problemas con el Excel porque el computador que tengo no tiene la licencia, entonces he tratado como por el Google Form, o sea, las hojas que salen de Google, pero no me deja como muy bien, o sea, no me da como todas las opciones. Entonces, pues estoy tratando de conseguir un equipo que me deje hacer las cosas. ¿No tienes la licencia? Si yo No, te paso un instalador, ¿tú lo puedes activar? pues es que ya habíamos tratado antes y no, o sea, vino bueno, no sé si un ingeniero, vino un muchacho y no se la puede instalar. Y el computador es de mi hija. Y ella, la universidad le da la licencia, pero en este momento no ha empezado el semestre, entonces no tiene la licencia activa. Es que es un Apple, Office no sé cómo 365. funciona bien. Ah, Dime. ¿es un Apple? Ahí Sí. sí grave porque esos Apple son complicadísimos para todo ese tema. Sí, porque vino un muchacho y él trató como de ajustarle eso y no pudo. Entonces, pues generalmente solo funciona con la licencia que le dan de la universidad a mi hija. Entonces, pues me ha quedado como complicado por eso, pero pues estoy tratando de buscar dónde pueda acceder y tener todo bien, pues como el acceso bien a Excel. Pero yo estoy poniendo cuidado, profe. Dale. Bueno, ¿cómo va por acá? Daniela, ¿cómo ves este índice coincidir, esa combinación? Para mí el índice fue un poco más claro. El Sí, o sea, coincidir fue más enredadito. sí, para mí, sí. ¿Cuál es la clave? Coincidir es una posición, número de fila, número de columna. Y índice va a ser el valor que hay dentro de una celda. ¿Cómo le fue por aquí a Freddy, a Jorge, a Lisette, Tatiana? Profe, yo llegué tarde porque estaba en una cita médica, entonces pues ahí le estoy poniendo cuidado, pero pues la verdad no le Ok, toca verificar la grabación para poder entender. ok, listo. Bueno, el resto, ¿cómo les fue Entonces yo con estoy eso? acá poniendo. Dale. ¿Cómo les fue con índice y coincidir? ¿Lo ven muy complicado? Es muy útil. ¿Quiénes acá usan buscar B? Dale. ¿Quiénes lo usan en el trabajo? Buscar B. Uy, Yo, todos los días. yo. Todos los días, sí. Todos los días. ¿Cuál es el problema de buscar B? Que tiene que coincidir acá, ¿cierto? Si yo quiero buscar hacia acá, pues puedo aprovechar índice y coincidir para hacer la búsqueda. Esa es la ventaja de índice y coincidir frente a buscar B. Sino que hay que pensar, pues, qué es lo que vamos a transmitir. Esto no es tan fácil. Estos son ejemplos, pues, porque son cosas pequeñitas. Pero en unas bases grandes, no se frustren si les toma mucho tiempo hacerlo. Porque fácilmente uno se puede gastar casi 15 minutos, 20 minutos, media hora pensando qué es lo que uno va a transmitir, especialmente cuando hay tanta información en una base de datos. Pero desde que demos con el punto, bueno, pues ya dimos con el punto, ya sabemos que esto nos sirve y que automatizado para todo. Entonces, pasémonos por acá a este ejercicio que es del código de alumno. Resulta que a diferencia del ejercicio de acá, en donde nos daban un nombre del alumno y un tipo de nota, aquí solamente nos están dando un argumento, el cual es el código del alumno. Si el código del alumno es ALU005, ¿cómo se llama ese alumno? Bien.
Miguel Balqui, precisamente. El mismo de ahorita. Y entonces, bajo ese orden de ideas, si yo quiero hallar el contenido de la celda, ¿qué función utilizo? Index. Índice. Dice, sí, perdón. No, está bien. Eso abre mucho la mente para los temas de programación porque la mayoría son en inglés. Entonces, índice. Y resulta que, miremos lo siguiente. A mí me dieron el código del alumno. ¿El código del alumno me representa una fila o una columna? Una columna. Una columna, ¿quién dice lo contrario? ¿En dónde está el código del alumno? El ALU005, ¿en dónde está? En la columna C. Está en la columna C. Sí, Pero fila. si yo quiero traer a Miguel Balqui, lo estaría trayendo desde la fila. ¿Sí lo ven así de esta forma? Sí está en la columna y también está en la fila. Pero si yo traigo aquí la columna, no voy a poder traerme a Miguel Balqui. Perdón, si yo hago esto para que me dé la columna, porque recuerden que si busco por fila, me va a traer la columna, no me va a traer a mí el valor de Miguel Balqui. Entonces hago la selección como lo dijeron por ahí, por la columna. Perdón. Hago la selección por la columna. Bueno, antes de hacer eso, si busco por la columna, ALU005 se encuentra exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sexta. una sexta. Entonces, por acá, igual coincidir, perdón, índice. Y le digo, ¿cuál es la matriz? Si yo sé que tengo la fila, la matriz que voy a seleccionar, como no tengo la columna, porque solamente me dieron como argumento ALU005, es decir, ubicar la fila para que la columna que me quede por defecto sea la de alumnos, solamente puedo seleccionar el apartado de alumnos. ¿Por qué? Porque traigo el número de la fila. Ese número de la fila lo puedo traer con un coincidir. ¿Cómo sería ese coincidir? ¿Qué voy a buscar? El código del alumno. ¿En dónde lo voy a buscar? En este rango de columna, porque me va a traer la fila. La coincidencia es exacta, es 0, y me va a decir básicamente lo siguiente. Me va a decir, en la matriz solamente de alumnos, el número de la fila va a ser mi coincidir que hice con el código del alumno por la columna para que me bote el número de la fila. Y si yo no tengo número de columna, no pasa nada. Notemos que es opcional porque no está resaltado en negrita, es opcional. Si es opcional, pues él se va a quedar con la única información, o sea, su número de columnas se va a quedar por defecto con el rango de selección de B29 a B36. Es decir, en ese rango va a buscar la fila 6, que es el señor Miguel Balqui, y le doy a aceptar. Eso queda así. Es claro lo que acabamos de hacer, a diferencia de arriba que nos daban
la fila y la columna, aquí solamente nos dieron un dato para poderme traer el nombre del señor Miguel Valqui. ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Para mí es Sí, claro, señor. pero me toca practicar. Sí, eso es de practicar. Ah, pero eso fue hace 8 minutos. ¿Sí es claro para todos? Sí, por acá bien. Bien. Jeje, el comentario no canta, no cambia. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno. Por el día de hoy dejémoslo hasta acá, la verdad, porque este es parte de la tarea de hoy, pero lo mismo. Como nos quedamos un poquito atrasados en el tema de ayer, vamos a dejar el tema hasta acá. Esta va a ser el ejemplo para la tarea de hoy, pero pues la pueden resolver mañana. Y la actividad pues de mañana pues la hacemos súper cortica para que no se acumule. Sé que lo dije ayer, pero pues en 2 minutos no alcanzamos a explicarlo esto. Entonces detengo la grabación